Bueno, gracias a todos y todas que nos están acompañando en este diálogo en el marco de los 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano y la conmemoración de los 200 años de su fallecimiento, en el marco de las actividades que está organizando la ciudad de Rosario en esos aniversarios. Hoy vamos a dialogar con Gabriel Di Meglio. Él es historiador, doctorado en la Universidad de Buenos Aires, es investigador independiente del CONICET y docente de Historia Argentina en las carreras de Historia de la UBA y de la Universidad Nacional de San Martín. Una de sus principales líneas de investigación es la participación política popular durante el siglo XIX y es autor de innumerables libros, entre ellos Historias de las clases populares en la Argentina, desde 1516 hasta 1880, Manuel Dorrego, Vida y muerte de un líder popular, y 1816, La trama de la independencia. También participó en varios ciclos televisivos sobre historia en Canal Encuentro, como BioAr, Historia de un país, La historia en el cine, Bajo Pueblo y el dibujo animado La asombrosa excursión de Samba, entre otros proyectos. Fue director del Museo Nacional del Cabildo en la ciudad de Buenos Aires y desde abril es director del Museo Histórico Nacional, cargo en el que fue oficializado hace apenas un par de semanas. Felicitaciones, Gabriel, también por esa confirmación y por ese cargo. Va a ser muy interesante ver tu trabajo ahí. Y bueno, nos parece interesante ver también cómo podemos dialogar institucionalmente hablando un museo de historia con un museo de la memoria. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, a ustedes. Buenísimo. Para arrancar, me gustaría preguntar, de hacerte una consulta sobre algo que te consultó hace un tiempito cuando arrancó este aislamiento social, preventivo y obligatorio, Darío Stanschreiber, en la TV pública. Él te preguntó si la historia se dedicaba a estudiar la nada, porque el tiempo básicamente era algo que ya había pasado y que no lo teníamos presente, no estaba acá, ¿no? Era el pasado justamente. Y vos contestaste que no, que justamente todo lo contrario, porque la historia trataba de recuperar la experiencia humana, la experiencia de hombres y mujeres en un contexto determinado, en un tiempo determinado. Entonces, se me ocurrió recuperar esa pregunta o esa respuesta que vos habías ensayado y tratando de construir el puente entre historia y memoria. Me gustaría consultarte si es posible hacer un rescate desde el presente de la figura de Manuel Belgrano, si hay algo así como un legado belgraniano hoy en día, o si eso sería hacer más que una construcción de memoria, un abuso de la memoria. Mira, creo que para mí es súper interesante cuando desde el presente se visita el pasado. Obviamente hay como una lógica distinta entre el trabajo que uno hace como historiador, que hacemos historiadores y historiadoras, que tiene como en cualquier disciplina sus reglas propias y en las cuales tratamos de entender el pasado en sí mismo, en lo posible, obviamente con preguntas del presente, pero con una especie de anatema que es evitar el anacronismo, evitar, digamos, que nuestras interpretaciones estén condicionadas por nuestro presente, cosa que inevitablemente un poco pasa, pero tenemos como ciertos métodos que tratan de evitarlo, o por lo menos de hacerlo claro, explícito. Y a la vez hay un uso público de la historia que hace el Estado, que hace la sociedad, que hacen distintos individuos no dedicados a estudiar la historia, que tiene sus lógicas propias y va por otros carriles, ¿no? A mí me parece que para nosotros, los que nos dedicamos a estudiar el pasado, es muy bueno que eso ocurra, le da vida a nuestra disciplina, nos muestra su utilidad, y para mí está bueno que se visite, que se interrogue el pasado con problemas del presente, porque es inevitable, por otra parte, siempre y cuando no, digamos, no forcemos, ¿no? Pasa algo con Belgrano ahora, que es que, por ejemplo, Belgrano es un personaje que siempre tuvo muchos vaivenes, pero si algo que uno puede notar en él es un impulso transformador permanente, ¿no? Es decir, digamos, fue un reformista, es decir, alguien que quiso cambiar su realidad dentro de la monarquía española, después fue un revolucionario, ¿no? Entonces, son dos posiciones políticas distintas, con una constante que es la idea de la transformación, ¿no? Del cambio de la realidad. En su etapa reformista inicial, en un momento él propone educación femenina en una sociedad donde eso no ocurría. Bien de acuerdo a la idea de ilustración. Entonces, hace poco leí en un lado que decían Belgrano era feminista. Bueno, ahí tenés un uso, digamos, totalmente forzado, ¿no? Entre la idea que hoy tenemos de feminismo y Belgrano hay un abismo. Además, él lo que quería educación femenina diferenciada de la de los varones, ¿no? Abocada a las cuestiones femeninas, entonces, o lo que él consideraba, o por supuesto, era
digamos, hoy le diríamos mucho más, comillas, progresista que otros que no querían ninguna educación femenina, pero no hay que forzarlo a considerarlo un héroe feminista o un antecedente feminista, porque sería un error histórico, ¿no? Lo mismo quienes lo llaman ecologista por su preocupación por la agricultura. No lo hace ecologista en términos de hoy. A mí no me parece mal que se usen esas comparaciones, pero tenemos que tener en cuenta que son forzadas, ¿no? Que en realidad no es así y que está bien que preguntemos desde el presente al pasado sin forzar que el pasado era diametralmente opuesto, ¿no? Y tenía otras lógicas, en las cuales esas categorías no entran. Dicho todo esto, creo que si hay algo que evidentemente deja Belgrano es que fue elegido, pongo el porqué, pero casi como el ejemplo del revolucionario de la década de 1810, ¿no? Entonces es aquel que deja una vida previa para lanzarse a la aventura de la revolución, y bueno, da la vida en eso, y por lo tanto dejó una impronta fuerte, que después, como pasa con los héroes nacionales, se sacraliza, se vuelve bronce, se convierte en una figura poco seductora a veces, en el sentido que queda como muy solemne, ¿no? Pero sin duda, además, el hecho de crear el símbolo de unión de una comunidad tiene un peso, ¿no? En este caso la bandera. Bien, sí, perfecto. De hecho, para Rosario, a ver, pensando en términos casi de religión civil, para Rosario Belgrano es la figura, ¿no? Nos dio el motivo de orgullo, nos dio un símbolo identitario propio, una de la bandera, ¿no? Y eso genera a veces que vayamos, o con el marco de esa religión civil, generemos ciertas peregrinaciones y ciertos rituales exagerando o exagerados comparados con el resto del país. Pero justamente en el marco de ese trato, de esa preferencia que tenemos por Belgrano desde Rosario, te quería preguntar, bueno, la charla que se llama Belgrano más allá del héroe, te quería preguntar qué es para vos un héroe, qué tuvo Belgrano de héroe, y si ese héroe se hace solo, ¿no? Preguntando también por todas esas figuras que cuando elegimos a uno como el arquetipo de la revolución, a un individuo, ¿qué actores individuales y colectivos quedamos o dejamos invisibilizados? Está bien la pregunta, digo, me parece que quiero hacer una aclaración con Belgrano que me parece que es interesante. Así como en Rosario efectivamente es una figura fundamental, siendo porteño, también tuvo un paso importante por lo que hoy sería Misiones, ¿no? Y fue una figura muy venerada por su actuación en el norte también, ¿no? Es decir, Tucumán, Salta y Jujuy. Yo creo que eso ha contribuido, es una intuición, no puedo probarlo, pero a que su figura sea tan, digamos, esa trayectoria tan del territorio que terminó siendo el territorio argentino, creo que le da una relevancia también fuerte porque tiene como impronta en muchos lugares diferentes. Con respecto a la pregunta del héroe, mira, a mí me parece que, a ver, todas las comunidades necesitan mitos de origen, nosotros elegimos, bueno, no es una elección totalmente racional, pero surgió, digamos, por su misma fuerza ya desde 1811, que se empieza a crear una comunidad nueva, elige de mito de origen a la Revolución de Mayo, ¿no? Un mito totalmente potente, al punto que en un país como va a ser Argentina después, en el cual hay, bueno, como en todos los países, pero hay divisiones enormes y terribles disputas en torno a un montón de temas, si hay algo que no se disputa es la legitimidad del 25 de mayo, si nadie ataca, salvo algún momento muy, muy chiquito, no se ataca la legitimidad de esa fecha, que más bien se la disputa, ¿no? Para tenerla como propia. Es una fecha entonces totalmente mitificada. Y Belgrano, como uno de los protagonistas de esa fecha, digamos, y sobre todo a partir de la obra de Bartolomé Mitre, ¿no? La famosa historia de Belgrano, en la cual él elige contar la revolución a partir de su figura, convirtiéndolo en la figura más importante del Panteón Nacional, junto con San Martín, ¿no? Pero para Revolución Belgrano. Y después el hecho de que eso tiene una bajada escolar a nivel nacional muy fuerte, lo eleva a un lugar de héroe absoluto, ¿no? Sobre la figura del héroe, bueno, yo creo que en relación con los mitos, todas las comunidades tienen héroes, es inevitable que eso ocurra, ¿no? En algún punto hubo momentos en los cuales, por ejemplo, el mundo docente se atacó mucho la figura de los héroes por esta cuestión de que hay algo de pernicioso, ¿no? En tener para eso está Marvel o DC, ¿no? Y eso, otra mitología, quiero decir, pero a veces esta cosa del héroe de bronce antiguo y que retornó en los tiempos actuales también desde otro lado, como una cosa también a veces el héroe de pecho inflado, voz viril, determinación en todas, en las buenas y en las malas y que no tiene fallas,
Yo creo que esa figura no sirve en lo más mínimo, ¿no? Ahora, pensar en personajes que han encarnado, es decir, no sirve lo más mínimo porque realmente finalmente terminan dando risa, ¿no? Pero en todo caso, me parece que la figura de personajes que encarnan proyectos colectivos, en el caso de Belgrano como líder de una revolución que involucra a favor y en contra a toda la sociedad, y por lo tanto como una de esas figuras que le dan rostro a la historia, porque si sacás a los héroes, el problema que tenés a veces es que no lográs entusiasmar, es decir, no lográs contar. La historia tiene que tener caras, ¿no? Hace unos años empezó a hablar, contemos procesos, pero los procesos no entusiasman, ¿no? Son importantes para entender, pero no podemos sacar que la historia la hacen personas y que a veces las personas hacen las diferencias. Es decir, la historia de la revolución se puede contar sin Belgrano, pero la bandera tiene un creador y la batalla de Tucumán, que salva la revolución en 1812, la dirige un señor que se llama Belgrano. Entonces, no podemos contar la historia de la revolución sin Belgrano, tampoco podemos reducir la historia de la revolución a Belgrano, San Martín, Moreno, Artigas y algunos líderes, todos de clase alta y, digamos, y letrados, etcétera, sin incluir también que digamos, detrás de ellos hubo, digamos, una sociedad entera, hombres y mujeres, que cada uno a su manera participó de ese proceso, ¿no? Sin ninguna idealización, en el sentido de que las revoluciones involucran a toda la sociedad. En ese sentido, me parece que Belgrano podemos considerarlo un héroe siempre y cuando eso, en héroe no busquemos como la vieja escuela, y como a veces vuelve de maneras que a mí no me gustan en la actualidad, esta idea del héroe, del prócer, que es un ejemplo, ¿no? Para mí, el prócer hay que desacralizarlo, pero no lo puedes quitar, porque tiene un poder que va más allá de nosotros. Es decir, no podemos pensar Argentina sin Belgrano y San Martín, aunque si lo intentamos vamos a fallar. Yo creo que más bien conviene reírnos de ellos en un buen sentido, estudiarlos, poder discutirlos, ¿no? Esa es mi opinión y por supuesto esto se rediscute mucho, pero esa es mi posición al respecto. Bien, me interesa esta idea de discutir, ¿no? Los héroes, de pasarlo de lo sacro a lo profano, ¿no? Con respeto, sabiendo que son imprescindibles para proyectos de país. Y nombraste a Mitre, ¿no? Nombraste el proyecto mitrista, más que, o sea, nombraste a Mitre, pero me gustaría recuperar el proyecto mitrista del país y qué rol jugaba ahí Belgrano, la figura de Belgrano, también la figura de San Martín, ¿no? Que son dos, es un dúo dinámico, ya que nombraste a DC, que siempre estuvieron ahí dando vuelta. Pero también hubo otros proyectos, ¿no? Durante el siglo XX, más que nada, que lo recuperaron a Manuel Belgrano. Me gustaría preguntarte si es posible que hagamos una historiografía de los usos o de los proyectos que recuperaron a Belgrano, porque hoy en día podríamos decir que hay personas que recuperan a Belgrano desde sus ideas fisiocráticas y de libre comercio, y hay otros que lo recuperan a partir del proyecto de tener un rey indígena, ¿no? Digo, podríamos hacer una historiografía de cómo se fue recuperando Belgrano, los gobiernos, los regímenes. Sí, a ver, eso sería interesante hacer. A ver, digo varias cosas. Por un lado, es verdad que Belgrano es una persona que fue muy respetada en vida, que fue celebrada apenas murió, uno de los primeros en tener un monumento en lo que ahora es Plaza de Mayo, ¿no? Muy temprano, es decir, una figura muy presente siempre. Mitre lo elige no por azar, digamos, ya estaba muy presente como figura, y es interesante como si el proyecto de Mitre fracasa en lo político, es decir, después de, digamos, su proyecto, digamos, de unión nacional con predominio porteño va a ser derrotada por una alianza, ¿no? De porteños y dirigentes del interior, el proyecto roquista, digamos, que termina imponiendo, digamos, lo que termina siendo el Estado Nacional. Sin embargo, la impronta ideológica sí queda, porque, digamos, esta historia liberal de Mitre, Vicente Fidel López y tantos otros, digamos, es la que después baja en las escuelas y se convierte en esto que quienes se oponen a ella, por ejemplo, los revisionistas o algunos marxistas, van a llamar la historia oficial, ¿no? Que en todo caso, como decía antes, va a discutir mucho unitario federal, la figura de Rosas, la figura de Urquiza, etcétera, pero no se va a meter con Belgrano, con San Martín. Son figuras que son muy veneradas, es decir, para mí porque tienen que ver con la cuestión esta del mito de origen, es decir, se puede discutir Moreno Saavedra, pero Belgrano San Martín no vas a encontrar mucha gente hablando mal de ellos. Ahora, a la vez creo que la figura de Belgrano, a diferencia de San Martín, quedó bastante, esto es una impresión, no estoy muy seguro, digamos, perdió mucho fuego político, es decir, no recuerdo muchos grupos políticos del siglo XX, como sí ocurre con San Martín, cuando Perón busca afiliarse con él, o después organizaciones revolucionarias más tarde que intentan el sable de San Martín, emular a San Martín, a Cabral, etcétera. Belgrano quedó como una figura, me parece a mí, más lavada, ¿no? Es decir, con menos fulgor, quiero decir, con menos fuerza política. Es una impresión, no
estoy seguro, por ahí me estoy salteando a alguien, no recuerdo su uso por ningún grupo en particular, como sí pasó con un montón de otros personajes del siglo XIX retomados en el siglo XX, ¿no? Aún así creo que hay algo que tiene Belgrano que es interesante, que es un antecedente muy fuerte de cualquier grupo revolucionario, en el sentido de que Belgrano, como ilustrado, era un gran convencido en la fuerza de la voluntad para cambiar la realidad, ¿no? Es decir, él, si uno lee los escritos, con bien la impronta revolucionaria, la impronta ilustrada que después todos los revolucionarios de los siglos XIX y XX heredan, en la idea de que uno puede cambiar su realidad a través de la acción, ¿no? Es decir, Belgrano es un convencido en eso. Si uno lee lo que proclama cuando ataca a Paraguay intentando que Asunción obedezca a Buenos Aires con fuerzas menores, y va a perder, pero él dice, nuestra causa es justa y si nosotros nos esforzamos vamos a lograr vencer. Pierde, pero en todo caso es esa resonancia, esa idea de la praxis, diríamos, ¿no? De la posibilidad de transformar la realidad a través de la acción y con un convencimiento de una causa, es algo que yo noto después aparecer, quizá no por lecturas de Belgrano precisamente, pero en muchos, digamos, de los que quisieron transformaciones sociales en el siglo XX argentino, y en otros lugares también. Ahí encuentro una línea directa, sin que haya encontrado, pero yo no soy especialista en el siglo XX, reivindicaciones concretas de Belgrano como antecedente, como sí pasó con Mariano Moreno, en un caso con Artigas, ¿no? Con Rosas, con Dorrego, etc. Y con San Martín, ¿no? Por supuesto. Buenísimo, buenísimo. Y si podrías, a ver, darle contenido y contorno para darle, digo, más peso a lo que si existiese un proyecto de país de Belgrano, ¿cómo lo podríamos definir? Para darle una idea general a ese proyecto, ya que hablamos tanto, ¿no? Del porteñismo, de las alianzas con las élites del interior, como hablaste de Artigas, todos con eso propio en cuanto a las ideas que veían del país. Belgrano, ¿por dónde iba? Bueno, a ver, Belgrano fue, sin duda, a ver, sin duda fue centralista y no federal, ¿no? Es decir, siempre fue muy antiartiguista, y de hecho atacó a los artiguistas en Santa Fe, ¿no? En 1819 su ejército ataca a Estanislao López. A ver, el problema con Belgrano es que en realidad no tiene, diría, un proyecto de país, porque en realidad ni siquiera sabe muy bien cómo va a terminar lo que está contribuyendo a crear, ¿no? Yo creo que lo interesante de las revoluciones es que en general no tienen planes, se van haciendo al andar, ¿no? Y si uno va siguiendo la línea de Belgrano, como te decía al principio, para mí lo que encontrás es una voluntad permanente de cambio, ¿no? De transformación. Pero eso va cambiando. El Belgrano que escribe en 1801, 1802, que piensa en incorporar economía, educación, etcétera, no está pensando en romper con la monarquía y crear un país nuevo. Está pensando en transformar su realidad dentro de la que conoce. Cuando ve en ese imperio decadente que él quiere mejorar. Ya, digamos, después de las invasiones inglesas y después de la gran crisis española que empieza en 1808, él empieza a planear otras cosas. Entonces, tiene un proyecto, es el carlotismo, ¿no? Una regente que reemplace a Fernando VII, la hermana que está en Río de Janeiro, y no cuaja, ¿no? Pero es un proyecto de reforma más fuerte, y después en 1810 se vuelve revolucionario, es decir, propone la ruptura y se vuelve republicano, ¿sí? Y ya el gesto de Rosario, en 1812, crear una bandera, aunque no lo diga abiertamente, es un gesto claramente independentista, mientras que otros revolucionarios seguían manteniendo una lógica que hoy llamaríamos autonomista, que es, dentro de la monarquía española, somos todos iguales y no dependemos más de España, ¿no? Elegimos nuestras autoridades, manejamos nuestra economía, un proyecto que después se perdió porque la escuela lo borró, pero el proyecto inicial de Mayo no es la independencia, sino un proyecto de autonomía dentro del imperio español, una monarquía federal, en la cual todos sean iguales bajo el rey. Belgrano es de los que, primero Moreno, Castelli, etcétera, van yéndose a otro lado, ¿no? La idea de un país nuevo y la creación de la bandera es evidente en ese sentido, pero también él va a tener vaivén. Entonces, si vos por eso te decía, los proyectos van cambiando. Si vos te plantás mirando a Belgrano en 1813, es un republicano independentista, en 1815 es un monárquico independentista, porque fue a Europa, porque vio que Napoleón fue vencido, que vuelven las monarquías, que cree que un gobierno republicano no va a ser reconocido en Europa, y cree que quizá una monarquía es una forma de unir ya un territorio revolucionario tan dividido, ¿no? Con un proyecto federal, el de Artigas, un proyecto centralista, y entonces proponen la monarquía incaica. La gran novedad ahí es que sea un inca el rey, un rey constitucional, y sin embargo los republicanos le dicen, nosotros no queremos ningún rey, Belgrano, o sea, sos un maldito monárquico. Es decir, entonces ahí hay que devolverle la politicidad, ¿no? Es decir, son gente que está peleándose con otros todo el tiempo. Y, bueno, y detesta a los federales. De hecho, la última etapa de Belgrano, él está en Tucumán, desde 1816 a 1820, como jefe de un ejército que ya no pelea la guerra de independencia, sino que se encarga de reprimir
los levantamientos internos. Entonces ataca Santiago del Estero y fusila al coronel Borges, ataca Córdoba, ataca La Rioja, ¿no? Es decir, para que obedezcan al poder central. Que no es necesariamente porteño, porque hay un problema, hay centralistas en todas las provincias, es decir, pero son proyectos que obviamente están dirigidos sobre todo por Buenos Aires. Entonces, es un personaje por eso, que tiene muchos claroscuros, y lo cual lo hace aún más interesante y más real, ¿no? Ahora, como proyecto, claramente siempre tuvo un proyecto ilustrado, en el sentido de, muy convencido en la educación, muy convencido en el mejoramiento económico, y por supuesto, como decías vos, puede ser recuperado de distintos lugares, de distintas tradiciones, de alguien que efectivamente quiso liberalizar el comercio, y efectivamente quiso un rey incaico, y ahí creo que hay algo que sí es único de esa generación de revolucionarios en el territorio que después va a ser Argentina, que es que sí es una generación que hoy llamaríamos indigenista, ¿no? Cuando en realidad todas las dirigencias posteriores no van a intentar no van a tener ninguna sensibilidad hacia los indígenas. Es decir, mientras que Moreno, Castelli, Monteagudo, bueno, Belgrano, tienen una idea de, o sea, porque claro, para ellos no están creando Argentina, ellos están independizando un territorio que no se sabe cuál va a ser. Para ellos el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, es parte del asunto, y ahí demográficamente no solo era el lugar más poblado, sino además es enormemente indígena. Entonces, para ellos la cuestión indígena es algo permanente, lo mismo que los guaraníes, ¿no? Por eso van a hacer sus proclamas en aymara, en quechua, en guaraní, ¿no? No solo en castellano. Y por eso el plan incaico también es una forma que piensa Belgrano para también obtener apoyo indígena a la revolución, ¿no? Que no va a funcionar, pero no importa, él cree en eso. Entonces, me parece que ese es un momento muy particular. Y también ahí tenés que meter el matiz, que es un indigenismo hacia los indios cristianos, ¿no? Aquellos que eran parte de la monarquía española. Los guaraníes, los de habla quechua y aymara del Alto Perú, del norte actualmente argentino, no los mapuches, no los indios del Chaco, eran salvajes, ¿no? Para ellos, y por lo tanto no tenían una intención inclusiva. Era con los que ya están cristianizados. Siempre me parece que hay que hacer estas aclaraciones para que no parezca eso. Era un indigenista. Bueno, con unos, no con otros. Y así, ¿no? Pero claramente hay una intención, digamos, de mejoramiento. Yo creo que si hay algo que tiene interesante Belgrano es esto de cómo alguien que tenía la vida resuelta, que era el hijo de un comerciante millonario que pudo estudiar en España, etcétera, se lanza a la aventura política, se convierte en un revolucionario y da la vida en eso, ¿no? Y cumple como todos los roles del revolucionario, es decir, es dirigente político, gobernante en la Junta, es militar, aunque no fuera militar de carrera, es diplomático en Europa, es decir, hace todo lo que puede hacer esto que en la época algunos llamaban la, comillas, carrera de la revolución, es decir, lanzarse a la política. Es el origen de la clase política en Argentina, de hecho, esta generación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es un personaje sin el cual es muy difícil comprender la historia de este país. En ese sentido, su lugar en el panteón es, digamos, históricamente justo, ¿no? Con todos estos vaivenes y todos estos claroscuros que te digo que también hay que reincorporar para justamente desheroizar, ¿no? Y comprender la complejidad de quienes se lanzan a la política. Bien, excelente. Hablando de la complejidad de las figuras, yo entiendo, ¿no? Desde donde provengo, que es la ciencia política, la complejidad también está dada por el mapa, por así decirlo, de actores que nos rodean en nuestras intervenciones en la coyuntura o en los procesos de larga duración. Entonces, me gustaría preguntarte, que juguemos a qué figuras individuales o colectivas de este universo belgraniano recuperarías como indispensables también, ¿no? Indispensables para que Belgrano sea Belgrano y esté en el panteón hoy en día. Mira, ahí hago una cosa que no creo que suene como demagógica, pero tiene que ver con lo que yo estudié siempre. Para mí, estos personajes no son entendibles sin pensar en aquellos que no tienen nombre de calle, ¿no? Es decir, la gente común, digamos, las clases populares que en ese periodo no sabían escribir porque no había escuela, y por lo tanto la gran mayoría de la población era analfabeta en todo el territorio que hoy es argentino, y no dejan testimonios escritos como si Belgrano, San Martín, los líderes que eran de la élite, ¿no? O sea, clase alta, sabían escribir, tenían recursos económicos, pero también culturales, ¿no? En ese sentido, me parece que las relaciones con esos grupos, el hecho de que esos grupos tienen también agendas propias dentro del proyecto revolucionario, que muchas veces chocan con la de los líderes, los presionan, incluso con líderes muy populares como Artigas o Güemes, ¿no? Me parece que recuperar, como se ha hecho, por suerte, en todo el país, en Uruguay también, en las últimas décadas, esas acciones de esta gente, hombres y mujeres, otro tema central, ¿no? Más difícil aún estudiar a las mujeres de la época, me parece que es central. Entonces, Belgrano es inentendible sin ellos, o San Martín. Es decir, ahí creo que siempre se puede volver a un lugar muy obvio, pero que es lindo, que es el famoso poema de Bertolt Brecht, ¿no? Que se llama Preguntas de un obrero ante un libro, que dice, bueno,
quién construyó Tebas, ¿no? Solamente aparecen los nombres de algunos, ¿no? De los arquitectos, etcétera, los reyes, pero no lo de los que hicieron la pared. Y esa que parece una obviedad, digamos, uno dice San Martín cruzó los Andes, ¿no? Bueno, solo. O sea, quiero decir, solo no había hecho nada, ni Belgrano había creado la bandera para él, ¿no? Sino para intentar aglutinar a una comunidad. Por lo tanto, me parece que reincorporar sin idealización y sin romantización a estos personajes con sus aspiraciones, digamos, que muchas veces para ellos la revolución era algo diferente y que no se cumplió, ¿no? De transformación que iba mucho más allá de la independencia de un país, sino que era una, digamos, que por momentos en algunos proyectos daba lugar a una revolución social, como pasó en el artiguismo, en la revolución guaraní a partir de 1815, en el sistema de Güemes, por momentos en Buenos Aires, es decir, todo eso, eso no terminó ocurriendo, pero las revoluciones no deben ser juzgadas, en mi opinión, por su resultado, porque si no, no hace la historia de los vencedores nada más, sino por si existieron, ¿no? Y en ese caso me parece que Belgrano es comprensible solamente en una historia de toda la sociedad de la época. Lo cual no va en menoscabo de estos personajes, sin los cuales la historia es incomprensible. Pero yo siempre digo lo mismo, si vos estudiás el peronismo y estudiás la figura de Perón, vas a entender algo del peronismo, pero no vas a entender el peronismo, vas a entender a Perón. Porque digo, un líder, sea quien sea, no explica un movimiento político, por qué la gente lo sigue. Ahí está el tema para mí, del otro lado, ¿no? O sea, y con Belgrano, digo, Belgrano no era particularmente un líder popular, pero sí, sí una figura que a la que vale, para comprenderla hay que reintroducirla en la época, ¿no? Y justamente, menos panteón, más historia colectiva, ¿no? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Es un enfoque que con el museo compartimos, ¿no? En el Museo de la Memoria compartimos muchísimo en la reconstrucción de los procesos históricos, sin tener tanta fijación en figuras particulares y en fechas particulares en quiebres, sí, son los puntos importantes, son esos mojones histórico, pero cómo llegó ese proceso histórico, hay mucho por detrás y hay mucho por delante también de lo que ese proceso histórico o ese mojón generó. Sí, a la vez te hago una aclaración más. También cuando vos, me acuerdo en la década del 90, yo estudiaba en la historia en esa época en la Universidad de Buenos Aires y había toda una cosa de, bueno, dejar los héroes de lado, ¿no? Es decir, salir de esta historia y se hablaba incluso en las escuelas, saquemos a los héroes. Y finalmente se lo quedaba a la derecha, digamos, y yo fui una vez, me acuerdo cuando era docente de secundario, al campo de polo con la escuela en la que daba clase y hacían una reinterpretación de la batalla de San Lorenzo y los chicos estaban felices, porque había acción, porque había... yo por eso cuando participé en Samba dije, bueno, pongamos personajes, ¿no? Procesos, porque los chicos necesitan identificarse también, y la historia la hacen personas. Entonces, yo no estoy en contra de la figura de Belgrano o la figura de San Martín, me parece que son indispensables. El tema es cómo los tratás, ¿no? O sea, desheroizarlos en el sentido de gente que toca con un dedo y cambia la realidad. Porque además, sabemos bien, nadie nunca hizo eso, ¿no? Es como si estudiara la Revolución Rusa y estudias a Lenin, entendés el 3%, ¿no? O sea, necesitas ver por qué las masas hicieron lo que hicieron. Ese es mi punto siempre, ¿no? Sí, son las condensaciones, ¿no? Son los puntos de condensación de los procesos históricos. Tal cual. Bien. Sí, recuerdo mucho, bueno, mi infancia fue en los 90, así que recuerdo esa impugnación un poco de los héroes, en parte porque venían asociados los héroes con militares, entonces son parte de las dictaduras, o de la última dictadura, son, para decirlo mal, entonces no hay que recuperar los militares. Después, al principio del 20, post 2001, está esa reivindicación, ¿no? De recuperar los héroes, recuperar esos héroes y recuperar la política también, no era politizarlos de vuelta. Sí, de hecho yo creo que, y yo reconozco mi propia sorpresa en su momento, es decir, efectivamente, digo, que hicimos la primaria o parte de la primaria con la dictadura, es decir, efectivamente había algo de bandera, de lo escolar, del himno, todo eso muy asociado con ciertos rituales de la dictadura. Por eso a mí me sorprendió muchísimo cuando, habiendo ido a la primaria en la dictadura, cuando mis hijas empezaron a ir a la escuela pública también y de hecho el mismo distrito, en Capital Federal, bueno, ahora se Cava, ¿no? Pero y con la bandera de ceremonia y la misma para parafernalia escolar se celebra el 24 de marzo. Entonces, esa entrada en esa liturgia lo hace para mí, no es una pérdida, es un triunfo, porque eso, digamos, le da ese valor litúrgico a la escuela, han mostrado su capacidad de entrar en todos nosotros. Entonces, es importante que haya entrado en ese lugar, ¿no? Y con eso quiero decir que hubo algo eso efectivamente de una cierta devaluación de los símbolos por el uso de los militares,
que creo que con el tiempo se fue y se resignificando, y a mí me sorprendió, y bueno, y en ese 2010 fue muy sorprendente con el 25 de mayo, ¿no? Cuando uno veía, digamos, cientos de miles de personas en la calle con banderitas, claramente no tiene nada que ver con la dictadura, ¿no? Entonces, y ahí me parece que se vuelve bueno, se vuelven a cargar todas estas cosas, con cosas buenas y a veces con exageraciones que para mí no ayudan, que son esta especie de intento de encontrar superhéroes, ¿no? A mí me parece que por ese lado se pierde. Salvo que hace un chiste sobre el superhéroe, ¿no? O sea, en Zamba poseemos un San Martín que era un superhéroe, a propósito tiene capa, pero intenta ser un poco irónico, ¿no? A veces sale, a veces no sale. Uno no es responsable de lo que hace. Es parte de que uno trata para entender otras formas. Entonces, ahí cerrando, Gabriel, no te quiero poner un aprieto, pero me gustaría preguntarte ¿de qué te sirve Belgrano en tu nuevo rol? ¿De qué te va a servir? Si es que te tiene que servir de algo, si te puede servir. ¿Y en realidad, cómo imaginás a Belgrano, cómo ya estás imaginando a Belgrano en tu proyecto de gestión del Museo Histórico Nacional? Bueno, a ver, yo creo en varias cosas. Más allá de lo que yo quiero contar en el museo, obviamente es un museo con un enorme consumo, digamos, popular, sanmartiniano primero y belgraniano en segundo lugar. Esto te lo dice la gente que trabaja en el museo hace muchos años, hace muy poquito que estoy, por más que he ido muchas veces y trabajé un tiempito hace muchos años, pero bueno, soy nuevo, ¿no? Y eso hay que respetarlo para mí. El tema es cómo enmarcás el relato de estos personajes, como te digo, para mí es dentro de una historia más general. Ahora igual nosotros estamos trabajando en algo que ya estaba encargado de antes, que es una muestra de Belgrano. Por la pandemia la estamos volviendo una muestra virtual, que creo que vamos a tener para agosto, porque la verdad que el histórico tiene un montón de objetos ligados con la figura de él o ligados con Belgrano, y a mí me parece que eso es potente, es interesante, pero bueno, digamos, mi mirada del museo no va por el destacar personajes, aunque van a estar y hay cosas buenísimas de ellos que son icónicas, yo qué sé. El histórico tiene la primera bandera que se conserva, que no es la de Rosario, que no se conserva, sino una bandera que fue a la campaña en Alto Perú y se supone que es de 1813, ¿no? Entonces, la bandera de Macha, son objetos con mucha fuerza, o la tarja de Potosí que le regalan, de plata y oro, que le regalan a Belgrano en Potosí justamente, con toda una simbología americana, indigenista, etcétera, que realmente es impresionante. Esas cosas para mí, la verdad que son maravillosas. Ahora, la idea no es ir contando la vida de estos señores, sino enmarcarlos en otro relato. Y bueno, yo lo que estoy iniciando ahora es un replanteo del guión general del museo con el equipo del museo, que además incluye el siglo XX, que nunca se incluyó en el relato es decir, tiene que llegar hasta el 2001, creo yo, ¿no? El relato del museo, lo cual es todo un desafío, además el museo no tiene patrimonio del siglo XX, así que una cosa que estoy empezando es a pedir donaciones de cosas simbólicas, y además que no sea, justamente que no sea, digamos, tan centrado en tan pampeano-céntrico, ¿no? Sino que sea una historia nacional, porque es un museo histórico nacional. Y para el siglo XIX tiene objetos interesantes de distintas provincias, pero no para el XX no tiene casi nada. Entonces, ahí tenemos un desafío inicial fuerte, en medio de todo este lío que vivimos. Pero bueno, Belgrano va a estar en el museo, va a estar dentro del relato de la Revolución, ¿no? En ese papel clave que tuvo para la formación de este país. Buenísimo. Sí, bueno, ahí nos estás habilitando la discusión de cuándo algo pasa a ser historia, ¿no? El siglo XX no está el Museo Histórico Nacional. El siglo XX ya es viejo. Claro. Eso es así. Yo creo que se puede historizar algo cuando ya, por decirlo mal y pronto, daría para mucho, cuando ya ese ciclo terminó, ¿no? Para mí, siempre las fechas son arbitrarias, pero ya claramente el 2001 es algo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ya pasaron tantas cosas después que ya la historia contemporánea es más compleja, porque implica más, digamos, yo no haría una historia del kirchnerismo, del macrismo todavía, ¿no? Me parece que son cosas que no están terminadas, ¿no? Pero el menemismo ya terminó, el alfonsinismo ya terminó, por eso habla de movimientos políticos, ¿no? Digo, tienen efectos en el presente, sin duda, pero bueno, también San Martín tiene efectos en el presente, entonces, o la esclavitud tiene efectos en el presente, o la sociedad de castas, ante el racismo argentino no se entiende sin la época colonial, ¿no? Y yo ahí como especialista en el siglo XIX creo que a veces en historias, a veces creo, se corre el riesgo de interpretaciones demasiado presentistas, ¿no? Que parece que Argentina se explicara de 1945 para acá, o de 1930 para acá, y no, hay muchas cosas que si no ves más atrás no entendés. No es para defender a mi gremio, digo, sino que efectivamente creo que es así. Digamos, si no entendés la historia colonial, no entendés Argentina, como de esta opinión. Entonces creo que el museo tiene que poder trazar una narrativa, pero que el siglo XX ya es viejo. Entonces
ya podemos pensarlo, ya está muy trabajado a nivel historiadores, antropólogos, politólogos, sociólogos, lo han trabajado de distintas maneras y creo que es digamos, un lugar tan importante como es ese museo, que realmente es maravilloso y tiene cosas de todo el país, tiene que incluirlo, ¿no? Totalmente. Bueno, cuando te topas, te podrías comenzar a pensar algo que el Museo de la Memoria algún día va a tener que pensar, ¿no? Si pasamos de ser historia reciente a ser historia, y ya. Pero bueno, eso va a ser para más adelante. Es complicado. Yo creo que ya es menos reciente que antes, ¿no? O sea, entiendo el concepto de historia reciente, creo que es uno de los periodos más potentes que hay en estudios. Desde que yo estudiaba historia hasta hoy, fue una revolución lo que pasó ahí, incluyendo periodistas también, obviamente. O sea, y me parece que es fabuloso lo que ha pasado. Lo que creo que sí, que ya es menos reciente, ¿no? Es decir, que sus implicancias todavía nos tocan, sin duda, pero bueno, ya no es lo mismo para mis hijas que para mí, ¿no? Es decir, los 70. Quiero decir, ya es, para mí es tiempo pasado, lo cual, para mí, decir que algo es tiempo pasado no lo hace menos valioso, eso quiero decir. No lo evalúa. No lo evalúa en lo más mínimo, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias, Gabriel. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por las ideas, absolutamente estimulantes. Y más para nosotros, desde Rosario, empezar a ver a Belgrano más allá del monumento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, en serio. Hasta luego. Hasta luego.